Drama turco. Kerem, Hande y un triángulo amoroso explosivo. Melisa revela la verdad. La cita de la discordia y los celos que sacuden el mundo del espectáculo. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, vuestro rincón favorito para descubrir todo lo que hay que saber sobre el fascinante mundo de las series turcas. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un drama jugoso, un culebrón digno de las mejores producciones turcas. Y sí, has leído bien en el título, hay bombas a punto de explotar. Preparad las palomitas porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel, y una tercera en discordia, Melisa, que al parecer tiene mucho que contarnos sobre un supuesto juego de celos y una cita explosiva. El mundo del espectáculo turco siempre está lleno de sorpresas, y la relación, o más bien el fin de la relación, entre Kerem y Hande sigue dando que hablar. Desde que anunciaron su separación, los rumores, las teorías y las especulaciones no han dejado de circular. Pero hoy, vamos a profundizar en una nueva dimensión de esta historia gracias a las declaraciones de Melisa, una joven que asegura haber tenido una cita con Kerem y que esta cita, según sus propias palabras, fue utilizada para provocar celos en Hande. ¿Será cierto? ¿Estamos ante un nuevo capítulo de este culebrón turco? Pues quédate con nosotros porque vamos a analizarlo todo con lupa y a repasar algunas de las series más emblemáticas de estos actores para entender mejor la dimensión de su fama y la importancia de su relación en el imaginario colectivo turco. Empecemos como no puede ser de otra manera, con Senkalkam, conocida en español como Love is in the Air. Esta serie, un auténtico fenómeno mundial, catapultó a la fama internacional a Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie pertenece al género de comedia romántica y cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños que ve truncada su beca para estudiar arquitectura en Italia debido a la empresa de Serkan Bolat, un rico y exitoso arquitecto. En un giro inesperado del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso durante 2 meses, lo que da pie a una serie de situaciones divertidas, románticas y, por supuesto, llenas de tensión. Los actores principales son, obviamente, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretan a Eda y Serkan respectivamente. La relevancia de Love is in the Air para nuestro tema de hoy es innegable. No solo fue la serie que unió a Hande y Kerem, sino que también fue el escenario donde su amor floreció. La química entre ellos era palpable en la pantalla, y los fanáticos de todo el mundo se enamoraron de su relación. La serie se convirtió en un fenómeno global, generando millones de visualizaciones y comentarios en redes sociales. Fue tal el impacto de la serie que muchos fanáticos no podían separar la realidad de la ficción, y esperaban que su amor en la pantalla se trasladara a la vida real. Y efectivamente así fue. La relación entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Sus interacciones en redes sociales, sus viajes juntos y sus demostraciones de afecto en público alimentaron la fantasía de sus fans, quienes veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Un dato interesante sobre la producción de Love is in the Air es que al principio, la serie no tenía previsto tener tanto éxito. De hecho, la primera temporada constaba de un número limitado de episodios. Sin embargo, debido a la gran acogida del público, la serie fue renovada para una segunda temporada, alargando la trama y explorando nuevas facetas de la relación entre Eda y Serkan. Otro dato curioso es que Hande Erçel tuvo que aprender a tocar el violonchelo para interpretar a Eda, ya que su personaje era una apasionada de la música. Este detalle muestra el compromiso de Hande con su papel y su dedicación a la hora de dar vida a Eda YLDZ. Además, se dice que Kerem Bürsin contribuyó en gran medida a la creación del personaje de Serkan Bolat, aportando ideas y sugerencias que enriquecieron la trama y lo hicieron aún más atractivo para el público. La colaboración entre ambos actores fue clave para el éxito de la serie, y su complicidad se tradujo en una química inigualable en la pantalla. Ahora bien, volvamos al drama actual y a las declaraciones de Melisa. Según ella, Kerem la invitó a salir poco después de su ruptura con Hande. Melisa afirma que durante la cita, Kerem hablaba constantemente de Hande y que parecía más interesado en que ella viera su encuentro que en conocerla a ella realmente. Melisa detalló que la cita tuvo lugar en un conocido restaurante de Estambul, donde fueron fotografiados por paparazzis, unas fotografías que, según ella, fueron convenientemente filtradas a la prensa. Esta filtración, según Melisa, era parte del plan de Kerem para que Hande se enterara de su encuentro y reaccionara.
La joven asegura sentirse utilizada y lamenta haber participado en lo que considera un juego para provocar celos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí es cierto es que estas declaraciones han reavivado la polémica en torno a la ruptura de Andy y Kerem. Las redes sociales se han incendiado con comentarios y debates sobre la veracidad de las acusaciones de Melissa. Algunos fans de Andy han expresado su indignación y han criticado duramente a Kerem por lo que consideran una falta de respeto hacia su expareja. Otros, en cambio, han defendido a Kerem, argumentando que tiene derecho a rehacer su vida y que no tiene por qué dar explicaciones a nadie. La polémica ha escalado hasta tal punto que incluso se han creado hashtags en apoyo a Andy y en contra de Kerem. Para entender mejor la trayectoria profesional de Kerem Bürsin, podemos hablar de otra de sus series más destacadas, Bu Şehir Arkandan Gelecek, que podríamos traducir como Esta ciudad vendrá tras de ti. Esta serie, perteneciente al género de drama y acción, nos presenta la historia de Ali Smith, un joven que fue criado en un carguero tras presenciar el asesinato de su madre cuando era niño. Años después, Ali regresa a Estambul, la ciudad donde nació, para enfrentarse a su pasado y reclamar su identidad. Los actores principales son Kerem Bürsin, que interpreta a Ali Smith, y Leyla Lidia Tuğutlu, que interpreta a Derin. Aunque Bu Şehir Arkandan Gelecek no es una comedia romántica como Love is in the Air, sí que nos permite apreciar la versatilidad de Kerem como actor. En esta serie, Kerem demuestra su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados, alejándose del estereotipo del galán de telenovela. La relevancia de esta serie para nuestro tema de hoy radica en que nos muestra otra faceta de Kerem Bürsin, un actor capaz de asumir retos interpretativos y de conectar con el público a través de personajes profundos y emotivos. Además, la serie aborda temas como la superación personal, la venganza y la búsqueda de la identidad, lo que la convierte en una propuesta interesante y diferente dentro del panorama de las series turcas. Un dato interesante sobre la producción de Bu Şehir Arkandan Gelecek es que Kerem Bürsin se sometió a un intenso entrenamiento físico para interpretar a Ali Smith, ya que su personaje era un boxeador profesional. Kerem tuvo que aprender a boxear y a realizar diferentes acrobacias para darle mayor realismo a su interpretación. Además, la serie fue filmada en diferentes localizaciones de Estambul, mostrando la belleza y la diversidad de la ciudad. El esfuerzo de Kerem Bürsin por meterse en la piel de Ali Smith fue ampliamente reconocido por la crítica, que elogió su actuación y su capacidad para transmitir las emociones del personaje. Ahora centrémonos en Hande Erçel y en otra de sus series más populares, Güneş İnkler, que se puede traducir como Las hijas del sol. Esta serie, perteneciente al género de drama juvenil, cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas en Esmirna. Un día Güneş conoce a Haluk, un rico empresario que le propone matrimonio. Güneş acepta la propuesta y se traslada a Estambul con sus hijas, donde tendrán que adaptarse a una nueva vida llena de lujos y secretos. Los actores principales son Emre Nay, que interpreta a Haluk, Ebru Malasia, que interpreta a Güneş, y Hande Erçel, que interpreta a Selin, una de las hijas de Güneş. Güneş İnkler fue una de las primeras series en las que Hande Erçel obtuvo un papel protagonista, y le sirvió para darse a conocer al gran público. En esta serie Hande interpreta a Selin, una joven rebelde y problemática que tiene dificultades para adaptarse a su nueva vida en Estambul. La relevancia de esta serie para nuestro tema de hoy radica en que nos muestra los inicios de la carrera de Hande Erçel, una actriz que ha sabido labrarse un camino en el mundo del espectáculo turco gracias a su talento y a su carisma. Además, Güneş İnkler permitió a Hande explorar diferentes facetas de su actuación, mostrando su capacidad para interpretar tanto personajes dramáticos como cómicos. Un dato interesante sobre la producción de Güneş İnkler es que la serie fue un éxito de audiencia en Turquía, catapultando a la fama a sus jóvenes protagonistas, entre ellos Hande Erçel. La serie abordaba temas como la adolescencia, la familia, el amor y la amistad, conectando con el público joven y generando un gran impacto en las redes sociales. Además, la serie contó con una banda sonora muy popular, con canciones que se convirtieron en éxitos de ventas. El éxito de Güneş İnkler fue un punto de inflexión en la carrera de Hande Erçel, que a partir de entonces se convirtió en una de las actrices más solicitadas de la televisión turca. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, las declaraciones de Melissa han generado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fanáticos de Hande Erçel han criticado duramente a Kerem Bürsin, acusándolo de utilizar a Melissa para provocar celos en su expareja. Otros, en cambio, han defendido a Kerem, argumentando que tiene derecho a rehacer su vida después de la ruptura.
Lo cierto es que la situación es delicada y que solo Hande y Kerem saben la verdad sobre lo que realmente ocurrió. La falta de declaraciones oficiales por parte de los involucrados ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Es importante recordar que las relaciones personales son complejas y que a menudo no sabemos todo lo que ocurre detrás de las cámaras. Es fácil juzgar desde fuera, pero es importante ser cautelosos y evitar caer en especulaciones infundadas. Lo que sí podemos afirmar es que la ruptura de Hande y Kerem ha sido un duro golpe para sus fanáticos, que esperaban que su amor durara para siempre. La presión mediática y la constante exposición pública a la que estaban sometidos pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. Para completar este análisis, no podemos dejar de mencionar Ask Laftan and Lamaz, otra serie en la que Hande Erçel interpretó un papel principal. Esta serie del género comedia romántica cuenta la historia de Hayat, una joven que vive en Estambul y que busca trabajo para ayudar a su familia. Un día Hayat conoce a Murat, el heredero de una importante empresa textil, y ambos se enamoran a pesar de sus diferencias sociales y culturales. Los actores principales son Hande Erçel, que interpreta a Hayat, y Burak Deniz, que interpreta a Murat. Ask Laftan and Lamaz consolidó la carrera de Hande Erçel como actriz de comedia romántica, demostrando su talento para interpretar personajes divertidos y entrañables. La relevancia de esta serie para nuestro tema de hoy radica en que nos muestra la versatilidad de Hande como actriz, capaz de adaptarse a diferentes géneros y de conectar con el público a través de personajes cercanos y emotivos. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz en Ask Laftan and Lamaz fue un factor clave para el éxito de la serie, que se convirtió en un fenómeno de audiencia en Turquía y en otros países. Un dato interesante sobre la producción de Ask Laftan and Lamaz es que la serie fue un éxito de ventas en varios países de América Latina, donde Hande Erçel se convirtió en una auténtica estrella. La serie abordaba temas como el amor, la familia, el trabajo y la amistad, conectando con el público latino y generando un gran impacto en las redes sociales. Además, la serie contó con una banda sonora muy popular, con canciones que se convirtieron en éxitos de ventas. En definitiva, el culebrón de Hande, Kerem y Melisa es un reflejo de la intensidad y la pasión que caracterizan a las series turcas. Un drama lleno de giros inesperados, rumores y especulaciones que nos mantiene enganchados y nos recuerda que a veces, la realidad supera la ficción. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo una relación que nació en la pantalla puede verse afectada por la presión mediática y las expectativas del público. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos repasado las declaraciones de Melisa, analizado la trayectoria profesional de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y explorado algunas de sus series más emblemáticas. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por el mundo del espectáculo turco y que hayas aprendido algo nuevo sobre estos talentosos actores. La situación actual nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de los personajes públicos y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Muchas gracias por ver este vídeo. Esperamos que os haya gustado y que os haya entretenido. Nos gustaría saber vuestra opinión sobre las series que hemos mencionado. ¿Cuál es vuestra serie turca favorita? ¿Qué pensáis de las declaraciones de Melisa? Dejad vuestros comentarios abajo, nos encanta leeros. Vuestros comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por supuesto, no olvides darle like a este vídeo si te ha gustado, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos sobre series turcas. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.